Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. ¿Quiere contar al oído, William, por qué se vino el mundo entero encima de Cambio Radical? Claro que Cambio Radical dio unos avales supremamente preocupantes e inconvenientes. Sí, entonces hablan ahora del alcalde de Soacha y hablan de gente en La Guajira y hablan de todos los avales de Cambio Radical. ¿Por qué, William? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué la emprendieron contra el vicepresidente Vargas Lleras? ¿Por qué permite la canciller que lo injurien de la manera más soez que se puede injuriar a una persona sin que ella levante su voz de protesta? ¿Qué es lo que está pasando con Vargas Lleras, William? Pues lo ven como, pues obviamente, por fuera de lo que pretenden ellos, doctor Londoño, que es tenerlo ahí amarrado en la unanimidad nacional y haciéndole venias al narcoterrorismo. Pues este señor no le jala al tema y le está diciendo la verdad al jefe del Cartel del Sol, a un sujeto que se llama Diosdado. Entonces, para empezar, la Cancillería lo dejó suelto. ¿Y de qué manera? Santos se muestra incapaz de enfrentar a la dictadura, reprende al vicepresidente que le da un cariñito a Diosdado al decirle algunas cositas, como lo plantea el doctor Álvaro Uribe Vélez desde su Twitter. Vargas Lleras dice que la señora canciller, él comprende bien que se mantenga al margen de este caso, como en muchos otros lo han hecho, y que la verdad en materia con Venezuela, ella da a entender, el doctor Vargas Lleras está al servicio de Maduro. ¿De Maduro o del presidente Juan Manuel Santos también? A mí me parece que la respuesta de la canciller, William, ¿sí? Es una respuesta en donde deja muy claro que las relaciones con el vicepresidente no son buenas en el gobierno. No admiten esa campaña que desde hace mucho tiempo lleva haciendo el vicepresidente. Y yo pienso que es una declaración de guerra, ¿no? Porque palabras más, palabras menos, dijo, esto es un tema político. Obvio. ¿Será que se están desquitando del doctor Vargas Lleras porque el fiscal Martínez Neira resultó cumplidor de su deber y está averiguando qué es lo que pasa y está levantando la enjalma? Y se están viendo las peladuras. Claro, no se le olvide que la mula parece muy lustrosa hasta que le levantan la enjalma. Y ahí se le ven las peladuras. Pero a mí sí me parece igual grave el tema de los avales, que también el fiscal general Néstor Humberto Martínez ha procedido con la solicitud de órdenes de captura de militantes activos y en ejercicio del Partido Cambio Radical. Es que lo que hicieron también, doctor Londoño, pues es reprochable. Le entregaron avales a personas cuestionadas que terminaron detenidas y en muchos problemas con la justicia. El último fue el alcalde de Riohacha. En La Guajira los dirigentes de Cambio Radical se han robado todo. Por eso Cambio Radical parece la banda de los pelusos, sí. Exactamente. Por eso y el gobierno no lo vio, el gobierno no lo supo, no eran de la Mesa de Unidad Nacional. Yo estoy totalmente de acuerdo en que cualquier cosa que se haga contra los corruptos es poco con respecto a lo que se debe hacer. Pero ¿por qué distraen todo? Y por ejemplo, de Reficar no dicen nada, y de la Ruta del Sol, de las ministras impolutas tampoco quieren decir nada. ¿Sí? ¿Por qué no dicen nada y no nos cuentan en qué se fue la bonanza petrolera que tuvo el país? ¿Sí? Más de 100,000 millones de dólares perdidos. ¿Se los comió todo Cambio Radical? ¿O se los comieron entre todos los partidos de la mesa? ¿Qué pasó con el endeudamiento externo de Colombia? Nos pusieron encima un endeudamiento de más de 50,000 millones de dólares adicionales. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está? Se la robaron la pandilla que dirige el presidente Santos. Y entonces ahora todo lo que vemos son las vagamunderías de los señores de La Guajira y del Chocó y de no sé dónde, siempre y cuando tengan el aval de Vargas Lleras.
algo está pasando. La montaña parió un ratón, dice usted en su columna. Sí, señor. Todo ese escándalo de la paz y la paz y 50 años de paz. Sí. Y entonces llegó el momento y salió el ratón. Han recogido 4.000 o 5.000 bandidos. Se trajeron los bandidos a las mozas, se trajeron a los hijitos en brazos, se trajeron a todo el que pasó por el camino y no alcanzan a ser 6.000. ¿Cómo le parece? Eso era todo lo que te... Expliquemos mejor lo de se trajeron las mozas, ¿no? Porque ese es un tema que los oyentes están tratando hoy en el chat. Dicen, bueno, ¿de dónde salen todas esas mujeres embarazadas si se supone que no deben quedarse embarazadas en las FARC? Entonces, ese es un buen tema, ¿no? ¿Fueron de verdad recogiendo a todo el mundo? ¿Van a entrar en esa feria de sueldos? A propósito, Monse, 100 mujeres embarazadas es el registro que tienen. Y vean esta última perla que se le ocurrió al doctor Negret de la Defensoría del Pueblo. Bueno, como hay 100 mujeres embarazadas en las FARC y ahora sí hay alto riesgo, ahora sí los pican los zancudos, ahora sí les hace daño el agua de los caños, ahora sí, sí, ahora sí, antes no les hacía daño eso. Entonces se inventó la siguiente propuesta. Bueno, como hay que atender a estas 100 madres gestantes, el hospital militar sería el lugar adecuado para llevar a las guerrilleras de las FARC para que sean atendidas. A las horas respondió el general Mejía, el comandante del ejército, dijo, no, qué pena, qué pena, pero eso no puede ser posible. No. El ejército, el hospital militar fue diseñado para atender a las Fuerzas Armadas colombianas. Eso fue para eso, no para atender a grupos subversivos o a guerrilleros. ¿Qué puede estar pensando en este momento una madre empobrecida de La Guajira que no tiene cómo darle de comer a sus hijos cuando se da cuenta que aquí vamos a tener guarderías, centros de nutrición, los mejores hospitales y que el defensor del pueblo pide que los traten en el hospital militar, aunque como usted acaba de decir, bien dicho, la oficialía ya dijo que eso no es posible, pero ¿qué puede estar pensando o qué pueden estar pensando esas madres gestantes a nivel nacional que no tienen nada que hacer? Uy, pero perdóneme, subrayo la noticia. El general Mejía se puso serio defendiendo los derechos de los militares, de los activos y de los retirados. Es que no se le olvide que el hospital militar no da abasto para tratar las necesidades de la población militar de Colombia. Es que tenemos 350.000 militares y eso sí, enfermos de leishmaniasis, eso sí, mutilados por minas antipersonas, eso sí, gravísimamente heridos con las consecuencias de las heridas y eso sí, una población militar que se envejece y que se enferma como cualquier otra. Pues entonces ahora atender a las mozas de los guerrilleros, no faltaba más. Pero óigame, bueno, William, pero le tengo una noticia. La noticia es que esto no ha empezado y ya están incumplidos los plazos que se fijaron en el acuerdo final con las FARC. Cuéntenos cómo es eso, Demar. ¿Qué plazos están incumplidos? Pues, doctor Fernando, son mucho más que 3 o 4 los plazos que se han incumplido, porque resulta que el día de ese que tanto nos hablaron era el 1 de diciembre, día en que empezaba a correr los términos. 5 días después del 1 de diciembre, tenía que las FARC haber entregado al mecanismo de verificación la información sobre las armas que tenían en su poder. El día 7, las FARC debió... A ver. ¿Cumplieron las FARC con ese compromiso? Bueno, hagámoslo por pasos. Sí, no cumplieron, no, claro que no. Muy bien. No había nadie Esta es la hora. Estamos en febrero, 2 meses después, y no han entregado la lista de las armas. ¿Qué más, Demar? Eso era lo primero. ¿Qué más? Lo siguiente, el día 7 de diciembre al 30 de diciembre se tenía que realizar el transporte de las armas, las granadas, las municiones por parte de las FARC a las zonas veredales. ¿Se cumplió ese? Tampoco. Desde luego que no. Otro plazo incumplido. ¿Qué más? Segundo. Vamos al día 10. El día 10 se debía haber entregado al mecanismo de monitoreo y verificación las coordenadas de todos los depósitos o caletas donde hubiera armamento inestable. Por inestable se refiere a tatucos, minas, cilindros y demás armas no convencionales. Tampoco se dijo nada. Y los sinvergüenzas estos de la verificación no han dicho una palabra, no han protestado ni han dicho, bueno, ¿cuándo nos van a dar esas coordenadas?
No, cero, ¿no? No estaban bailando. El día 10 estaban bailando, celebrando Navidad. De manera que así empezamos. ¿Qué más? Sigue otra. Durante los primeros 60 días, óigase bien, 60 días, se debía destruir el armamento inestable y se debía almacenar en contenedores bajo el control de las Naciones Unidas todo tipo de arma y apoyo de parte de las FARC y de los milicianos. Y nada. O sea, estamos hablando de hace 6 días. Enero. Se debió haber hecho eso. Enero 31. Días. Enero 31. Cero. Sí, señor. Cero. Muy bien. Ahí están los incumplimientos. Entonces, así empezamos, por eso tapen, y entonces dediquémonos a hablar mal del doctor Vargas Lleras. Claro. Dediquémonos a hablar mal del Centro Democrático y del señor García Arizabaleta. A propósito, William, eso pues está muy incómodo. ¿Sí? Yo vengo a enterarme a estas alturas de la vida que García Arizabaleta es que fue director de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. ¿Usted lo sabía? Yo no sabía que el doctor Arizabaleta estuviera en eso, yo no. Nadie. Si fue director de la campaña, fue director clandestino de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. En la sombra. Director en la sombra. Sí, y de noche. Bueno, que hizo un viaje a Sao Paulo, Brasil, antes del viaje de Óscar Iván Zuluaga, de David y de Iván Duque también, presidente Uribe, téngalo presente. Los TROS se fueron para Sao Paulo y antes había ido García Arizabaleta, que nos expliquen para qué. Pero carta sobre la mesa. Pero García Arizabaleta está perdido por orden de su abogado, el doctor Cancino. En fin, ahí le muy bien. Una serie de preguntas y no las contesta. Y la gente obviamente está cabreada porque el doctor Arizabaleta, está como en otro cuento. Pero sí estaba Arizabaleta como funcionario del Centro Democrático, doctor Londoño. ¿Cómo? Entiendo que Daniel García Arizabaleta sí era o es funcionario de la planta administrativa del Centro Democrático. Lo es, por lo menos hasta hace poco lo era. Hasta hace una semana o 2 semanas, sí, era funcionario del Centro Democrático. Director de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, nunca lo supe. Bueno, ¿y qué dice este prócer, Sergio Jaramillo? Pues William, aquí estábamos escuchando desde ayer el discurso que dio Sergio Jaramillo. ¿En griego o en latín? En esta 16ª cumbre mundial. En ruso, William, en ruso. Un aguardientoski para el doctor Chirinsky. Y las palabras de Sergio Jaramillo, pues en últimas demuestran el perfil de él que muy bien describe el coronel Mejía Gutiérrez en su libro Me niego a arrodillarme. Resulta que Sergio Jaramillo no solamente sugiere la idea de un gobierno de transición en la que ha insistido una y otra vez, sino que le pide a los candidatos a la presidencia que no hagan política con esto, que lo más importante de la política colombiana es el proceso de paz, etcétera, pero olvida el señor Jaramillo que Colombia por ahora sigue siendo una democracia. Y aquí todos aquellos que quieran aspirar a las elecciones del año 2018 pueden proponer lo que les venga en gana. Y hay muchas cosas de este proceso de paz que tienen que ser revisadas. Pero resulta que para el doctor Jaramillo cualquiera que critique el proceso de paz es que está en contra del Estado de Derecho, está en contra de la democracia, está en contra de los principios, de los valores, etcétera. Porque, doctor Londoño, desafortunadamente, para ese equipo negociador, la paz entendida como a ellos les vino en gana es lo que tiene que primar, inclusive por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, William. Hay una anécdota... Bueno, pero perdóneme, la paz entendida de la manera como la entiende Jaramillo fue derrotada en el plebiscito del 2 de octubre. Ahí quería llegar yo también, sí, señor. Como corresponde, eso sí se le olvida al señor. Claro, él pide que se respeten los acuerdos, pero no recuerda que ellos no respetaron el plebiscito, es que ese es el tema. Claro. ¿Cuáles acuerdos si fueron derrotados por el pueblo en plebiscito? ¿Cuáles acuerdos, doctor Jaramillo? Los acuerdos convenidos entre ustedes ahí con su cáfila de simpatizantes de la MUD. A ver, ¿cómo se llama? Mesa de Unidad, MUD o MUN, o que la mesa donde se sientan todos los que se robaron este país.
Eso no es importante. Lo importante es la paz. La quiebra de Colombia no es importante. El déficit fiscal no es importante. El desempleo galopante no es importante. La inflación que los comió, el desempleo juvenil, el empobrecimiento general de los colombianos. No es importante. Que salud. Lo importante, pues la salud, ni hablar. El suero antiofídico en el Baupés es una sierra para cortar piernas y para cortar manos. Doctor Gaviria, por Dios. Y todo lo que tiene usted para decir de eso es que al gobernador se le han dado recursos. ¿Cuáles recursos? Pues no sabía que se los robó. Si se los dieron. Se los dieron, se los robó. Usted no vio lo que dijo RCN, pero eso no es importante. Lo importante es el bienestar de los 4 gatos de las FARC que están en los centros de concentración. Eso es lo importante para el país. No, doctor Jaramillo, podemos opinar todavía lo que nos dé la gana antes de que usted y los bandidos de las FARC monten un sistema donde el primer sacrificado, el primer chivo expiatorio sea la libertad de expresión en Colombia. Oiga, doctor, ¿todavía nos podemos expresar? Y esta cumbre 16ª cumbre de Nobeles de Paz, que supuestamente le iba a traer yo no sé cuántos recursos a Bogotá, y una cosa que ya salió Guillermo Botero, el presidente de FENALCO, a decir que eso no se vio por ninguna parte, y que además uno escucha las declaraciones que están todas subidas ya a YouTube y otros canales y otras redes sociales, y había unos aplausos eufóricos y demás. Pues claro, si es que las 3/4 partes de los asistentes eran funcionarios del gobierno, porque cada ministro tuvo que dar una lista de nombres de personas de su dependencia, contratistas externos o funcionarios internos que se comprometían a ir a ese evento. Entonces lo que hicieron fue montar un comité de aplausos y traer a un poco de señores desocupados aquí a una cumbre a la que no fue nadie, que no tuvo el impacto que tenía, pero que se prestó para decir que en Colombia la paz, mejor dicho, era un éxito, doctor Londoño. Esa cumbre fue bochornosa. Un poco, muy poco. ¿Cuántos vinieron? Encabezados por Rigoberta Menchú. Hágame el favor. Pero a un premio Nobel de Paz al que hubieran podido invitar, porque está más cerca que los demás, es a Mario Vargas Llosa, ¿no les parece? Sí, señor. Bueno, a Mario Vargas Llosa no lo invitaron. De literatura, ¿no? Pero es de literatura. ¿Y qué? Sí. Pero era premio Nobel. Es que no están diciendo que era premio Nobel de Paz. La cumbre es de premios Nobel, no de paz. Premios Nobel. Bueno, entonces... Revisen. Sergio Jaramillo tuvo una serie de contradicciones con Iván Márquez. Entonces llegó allá a descrestarlos hablándoles en latín. Y Iván Márquez le contestó en latín. Sí, pero ¿quién llevó a Iván Márquez, Willy? ¿Quién lo llevó? Yo me resisto a creer que llegara él solito y que se colara. Esto fue en La Habana, es que estoy volviendo al tema. Bueno, pensé que me hablaba de la cumbre, porque en la cumbre se presentó. Entonces allá hubo un rifirrafi violento entre el señor Sergio Jaramillo y Iván Márquez. Iván Márquez le contestó, le hablaba también en latín. Y usted no me venga a descrestar a mí, porque a mí me faltaron 8 días para ser cura. Y yo estudié teología y estudié todo eso que usted sabe de esos idiomas, y si quiere también le hablo en ruso. O sea que la cosa allá también fue dura, fue difícil, porque el señor Sergio Jaramillo se siente un dictador suelo que piensa que puede hacer lo que se le viene en gana. Sergio Jaramillo, que estaba tan preocupado que en medio de su discurso invitaba a los colombianos a que escogieran muy bien el próximo candidato, o mejor, el próximo presidente de la República, porque pues es necesario garantizar ese gobierno de transición del que se habla y garantizar que se logre implementar todo lo que las FARC han pedido. Bueno. Doctor Fernando, que entre otras cosas, no hemos errado en nada, ¿no?, de lo que las FARC le pidió al gobierno nacional. Pero hemos ido chuleando la lista. Me permite un paréntesis porque me acabo de acordar de algo, doctor Londoño. Decíamos esta mañana que las FARC lograron más de lo que hubieran logrado por las armas. Y les quiero recordar un asunto que se me vino a la cabeza ahora. Fidel Castro, cuando se tomó el poder en Cuba, y por supuesto ya sabemos lo que pasó después, no pudo asumir como presidente por respeto a la Constitución. Tuvo que quedarse como primer ministro. En cambio aquí lo que hicieron fue una nueva constitución, les importa un carajo a todos y ellos empiezan a gobernar con la Comisión de Seguimiento y Verificación. ¿Cómo le parece? Lo están haciendo. Bueno, y retiro mis palabras si es
cumbre de premios Nobel de Paz. Sí lo es. Estaba equivocado y corrijo y rectifico como corresponde a quien se equivoca de buena fe. Sí, Premios Nobel de Paz. Bueno. Les quedaron faltando muchos. No trajeron al argentino ese, al mamerto argentino, ni trajeron al presidente Arias de Costa Rica. Esos no vinieron. Y no les vino Obama tampoco. Y eran los más cercanos. Y no les vino Obama, pues no les vinieron los que tampoco llegó Gorbachev. Pero hágame el favor. Hágame el favor. Hoy, a las 9:45 de la mañana, el precandidato presidencial Alejandro Ordóñez se reunirá con el presidente del Directorio Nacional Conservador, Hernán Andrade Serrano, con el fin de solicitarle a esa colectividad claridad sobre la posición del PC, ahora le dicen así, de cara a las elecciones de 2018. Ordóñez demandará de la directiva conservadora oposición al gobierno de Santos y Vargas Lleras, así como la opinión de la colectividad en temas como la corrupción, los impuestos, la impunidad, la inseguridad y otros relacionados con la vida de los ciudadanos. La cosa va a estar buena, doctor, va a estar calientica hoy. A propósito de la inseguridad, William, que vuela, todos los alcaldes del país dicen que su principal problema es el de las ollas del microtráfico que traen todas las cosas anejas en materia de salud, de destrucción de la juventud, de desaparición de las condiciones elementales de seguridad. ¿Usted no vio la noticia del niñito al que mataron con un bate y le dieron garrotazos para robársele los zapatos? ¿Usted no vio eso? Son noticias que desaparecen. Bueno, ¿en qué sociedad estamos viviendo? Sí. Entonces, el doctor Ordóñez tiene toda la razón en ir a decirle al Partido Conservador, ¿ustedes qué están haciendo acá? En una cosa sí estoy en desacuerdo. Señor. Cuando dicen el gobierno de Santos y de Vargas Lleras. Vargas Lleras no está en el gobierno, está formalmente en ejercicio de la vicepresidencia, pero Vargas Lleras ya no está en el gobierno. ¿O cree usted que sí? Yo lo veo por fuera. Él está al otro lado. Se reunió con el alcalde de Barranquilla y eso sí que tiene con los pelos de punta a toda esa unanimidad nacional, que cómo es posible que el alcalde de Barranquilla se reúna con el jefe de la oposición después de lo que está pasando con el señor Vargas Lleras, que hay con él, que por qué se reúne con el doctor Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo le parece, pues, doctor Londoño? Esto está como para alquilar balcón. Y con su venia, voy a pedirle un favor a usted, doctor, es que necesito contarle a la opinión que he grabado una barbería con Indalecio Castellanos. Y él cuenta lo que pasa con los secuestrados, al pie de la letra. El dolor, el sufrimiento, las mentiras que nos están metiendo oficialmente. Todas las cosas que nos están metiendo chucha por guagua en estos temas. Los relatos de la Chiva Cortés, los relatos de Quique, el médico que hizo su ruralito y que no aparece. Habla de los más de 700 secuestrados que tiene la narcoguerrilla de las FARC, claro, y los más de 100 que tiene la narcoguerrilla del ELN, que a propósito, mañana se sienta en la mesa en Quito para hablar de paz, mientras tanto mantiene secuestrados a los colombianos, entre ellos al soldado Freddy Moreno, de quien se pide la liberación urgente y que el gobierno no dice nada. Que no le importa. Bueno, William, y le hago una sugerencia. Señor. Le hago una sugerencia. A ver, doctor. ¿Por qué no invita también al doctor Vargas Kemba para que le haga otra barbería? Estoy detrás de él y como que no ha podido, pero lo he invitado. Espero que esta tarde vaya, porque hoy grabo por la tarde y esto, pues, vamos a contarle al país la verdad y se la estamos contando. Ahí. Bueno, y le quiero contar que tenemos un reportaje amable, porque en medio de tantas vicisitudes y de tanto dolor, siguen los colombianos dando muestras de que quieren a su país y de que quieren solucionar problemas elementales. Mire un problema elemental, William. Señor. Lo estoy diciendo desde cuando era profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Javeriana. El bilingüismo es un derecho fundamental de los jóvenes de Colombia. Un joven colombiano hoy
que no sepa hablar inglés y entender inglés está por fuera del mundo. Lo están invitando a un mundo irreal. El mundo se globalizó, eso es un hecho, pero hay un hecho, escogió un idioma. Hubiera podido escoger el ruso o el arameo o el que ustedes quieran o el esperanto, pero escogió el inglés. Estamos cometiendo un fraude contra los jóvenes que no saben hablar inglés en Colombia, que son la inmensa mayoría de ellos. Son unos privilegiados los que están pudiendo hacer sus estudios bilingües. Pues le quiero contar que tenemos una invitada muy especial, Camila Kiger, quien es fundadora de una institución que se llama Learn English and Progress, es decir, lea inglés y progrese más o menos, y ella hace un curso semanal entre niñas de Medellín y un grupo de voluntarios de una escuela en Virginia, Estados Unidos. ¿Cómo le parece? Para que entren en contacto y para que hablen inglés. Las maravillas de la vida moderna que ponen al alcance de los jóvenes la manera de resarcirse contra la crueldad que está cometiendo la educación colombiana al no permitir el bilingüismo en las clases populares de Colombia. ¿Le parece bien, William? Claro, doctor, por Dios santísimo, cuanto antes, antes de doña que me pongan a hablar ruso. Doña Camila Kiger, muy buenos días. Hola, muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, Camila, ¿cuál es la iniciativa que tiene la fundación que has creado y cómo está desarrollando sus trabajos? Bueno, pues LEAP lo fundé hace unos años con el objetivo de ayudar a niñas de comunidades menos favorecidas a aprender inglés de una manera que les permita tener más oportunidades en el futuro. Entonces la idea es, mientras que muchas escuelas sí ofrecen inglés, muchos alumnos, por no tener la oportunidad de practicar, no avanzan y al momento de presentarse para oportunidades en el futuro, como empleos que requieren ser bilingües, estos alumnos ya no son competitivos. Y nosotros montamos una plataforma digital que permite conectar voluntarias que saben inglés con alumnas que se beneficiarían mucho de tener conversaciones informales en inglés cada semana. Y son muy informales, son charlas de jóvenes, de temas que nos interesa y nos resulta en un ambiente muy descomplicado para aprender y pulir lo que se ha aprendido en la clase. Bueno, ¿y cuántas niñas colombianas? Entiendo que esto es con niñas, ¿no es cierto? ¿Cuántas niñas colombianas se están beneficiando de ese programa, se meten por internet y hablan con otras niñas que saben hablar inglés y van a través de la práctica dominando el idioma y pudiendo ser competitivas en la vida? ¿Cuántas niñas colombianas están en ese programa? Empezamos el programa piloto este semestre y teníamos a 6 niñas aquí en Medellín hablando con 6 voluntarias en los Estados Unidos. 6 y 6. 6 y 6, sí. Ese es el primer piloto y ahora volví a Medellín para hablar con ellas y ver qué funcionaba y qué no funcionaba y también para expandir. Hay muchas escuelas bilingües aquí en Colombia y también en los Estados Unidos que quieren ayudar y quieren ser parte de esto. Y la idea es que esto se extienda y que llegue en el nivel de tus sueños, Camila. ¿Cuántas niñas podrían beneficiarse de este programa? Pues bueno, el primer McDonald's seguramente fue el más difícil de abrir, pero después de eso se aprende y se crean ciertos procesos y se puede empezar a repetir la receta. Yo creo que puede llegar a ser muy grande y cambiarle la vida a muchas personas. Cambiarle la vida a muchas personas que tengan acceso al inglés, que es hoy tener acceso a la vida. Esas 6 niñas comprenden que si no tienen acceso al inglés y no llegan a dominarlo, sus posibilidades de desarrollo personal son muy limitadas, Camila, ¿o no? Sí, ellas entienden perfecto y son muy emocionadas para poder practicar y hablar con nosotras y realmente hemos creado unas relaciones muy bonitas, nos volvimos amigas de verdad y es muy lindo ver como al principio eran muy tímidas y no querían hablar, pero ahora ya se soltaron y ya nos están charlando y contando cuentos de su familia, de sus amigos, de todo, es muy muy bonito. Es decir, es un inglés completamente informal, dijéramos, no de negocios, no de estudios, no de academia, sino el inglés de todos los días.
Sí, hablamos de lo que sea que les interesa, hablamos de la música, de sus familias, de amigos, de lo que sea que ellas quieran hablar, lo que nos interesa. ¿Y crees fácil, Camila, encontrar niñas de tu edad, personas que manejen el inglés y que estén interesadas en conversar con niñas colombianas que quieran aprender? Hay muchas niñas que les gustó mucho la idea. Muchas de mis amigas en los Estados Unidos aman poder hablar con alguien. Muchas nunca han salido de los Estados Unidos tampoco, entonces esto también aprenden mucho de Colombia y de cómo es el sentido de humor de aquí y todo, entonces ellas se sienten también que han aprendido algo. ¿Esas niñas que están en los Estados Unidos son también bilingües y hablan español o hablan solamente inglés? Muchas están aprendiendo español y en mi escuela las niñas que están ayudando les están dando extra crédito en las clases de español por ser parte de este programa también. Entonces es como un incentivo para ayudar también. ¿Tienes la cifra de cuántos millones de personas hablan español en los Estados Unidos? No sé, pero muchas personas. Son muchos millones de personas, porque los Estados Unidos está viajando también hacia el bilingüismo, inglés y español, porque el español es la lengua materna de millones de personas que están en los Estados Unidos. Pues linda tarea esta, Camila, y ojalá logres conseguir muchísimas niñas de Medellín y de otros lugares de Colombia interesadas en hablar informalmente con niñas y con personas de los Estados Unidos que quieran intercambiar con ellos ideas y opiniones y puntos de vista sobre las cosas más elementales de la vida y dominar un inglés de conversación, el inglés espontáneo que se puede hablar en cualquier parte a propósito de cualquier cosa, a propósito de cualquier tema, sin que sea académico, sin que sea riguroso, sino simplemente hablar. Ojalá tengas mucho éxito, Camila. Muchas gracias. Sí, y entonces, ¿en este momento estás aquí en Colombia? Sí, ahorita estoy aquí en Colombia, acabo de llegar. ¿Y vas para Medellín o ya estás en Medellín? Ya estoy en Medellín, sí. Acabamos de terminar nuestro piloto, entonces aquí estamos corrigiendo lo que no funcionó y todo y reuniéndonos con las niñas. ¿Y alguna razón por hacerlo en Medellín o simplemente se dieron las circunstancias así? Bueno, yo pasé el verano en Medellín y estaba trabajando con Modo Rosa y le comenté a Lina Inestrosa sobre el proyecto que había montado hace un tiempo en Río, que ahí empezó originalmente, y le fascinó y me puso en contacto con Luis Bernardo Vélez, que es el secretario de Inclusión Social y Familia de Medellín, y él le encantó también la idea y se comprometió a ayudar. Y de ese momento en adelante se movieron a toda velocidad, montaron una escuela para el piloto en Medellín, y en cuestión de pocos días ya estaban los grupos de alumnas y voluntarias montadas y aprendiendo. Entonces realmente es increíble la ayuda y la pasión que le meten todos aquí en Medellín. Qué maravilla, y qué maravilla que los secretarios de educación comprendan que esta es la solución para tantas niñas y para tantos niños más adelante que no tienen oportunidad de ser bilingües, es decir, que están por fuera del mundo hoy, Camila. Sí, pues el sueño es que en el futuro nuestras alumnas tengan trabajos mejores y buenos empleos saliendo adelante y pues poder pensar que de alguna manera ayudamos a darle herramientas para poder llegar allá. Pues Camila, muchos éxitos. Nosotros vamos a quedar pendientes del desarrollo de este esfuerzo y es que en Medellín hay un alcalde excelente, tiene que ser su secretario de Educación, lleno de entusiasmo por este asunto fundamental, que los niños de Medellín tengan oportunidades de desarrollo y sean, como se dice ahora, más competitivos. De manera que llegaste a muy buen sitio, Camila. Muchas gracias. Bueno, Camila, al contrario, muchísimas gracias a ti y a todas las voluntarias que desde los Estados Unidos están hablando inglés con niñas colombianas para cambiarles la vida, enseñándoles a hablar el inglés normal, cotidiano, el de todos los días, a propósito de cualquier tema. Muchísimas gracias, Camila Kiger. Gracias. Bueno, ¿cómo les parece esta idea tan linda?
fabulosa. Eso es un emprendimiento social fabuloso, que además sería un aporte, doctor Londoño, para las nuevas generaciones increíble. Increíble, porque es que a las nuevas generaciones colombianas les estamos cometiendo un fraude que no tiene perdón. ¿Cómo es posible que salga un muchacho bachiller y a veces inclusive profesional sin saber hablar inglés? Y además es un tema que tiene que ir más allá. Yo creo que estas iniciativas, digamos, son una muestra de lo que se puede hacer. Tener a niñas conversando con otras niñas en inglés para mejorar sus competencias es fantástico, fundamental. Sí. ¿Sabe qué me Es llama la única atención? manera de aprender, ¿no? Es la única forma. A mí me llama la atención que si a los profesores de inglés del magisterio le hicieran un examen para ver en qué nivel están, ¿cómo cree que les iría? No, pues, mejor dicho, inmediatamente se ponen a la defensiva. Que eso es imperialismo, que esa es la invasión del imperialismo. Por Dios, reconózcanlo y admítanlo. No sabemos hablar inglés, no podemos enseñar inglés. Y para un joven de nuestro tiempo, es fundamental saber hablar inglés y desenvolverse en inglés para tener vida. Pero no es para entenderse con los americanos imperialistas, es para entenderse con los chinos y con los alemanes y con los franceses. Sí, para sobrevivir, para su diario vivir. Pero mire, ese es un problema también, en España pasa lo mismo. El problema del inglés en España es muy grave. No es un país que hable mucho inglés y ahora se habla de colegios bilingües que al final no son bilingües porque los profesores no tienen el nivel, los mandan 3 meses a Irlanda y en 3 meses uno no puede aprender inglés. Entonces el bilingüismo, yo insisto, se tiene que aprender practicando y con formas como las que estábamos escuchando, hablando con niños americanos, con niñas americanas, claro, inglesas, australianas, no sé, o sea, en definitiva que hablen inglés, que lo palpen, que lo vivan. Claro. Le voy a contar una pequeña anécdota. Usted habla de España. Yo viví esto también en París. ¿Quién lo creyera? Iba con mi señora a París y ella salía a las tiendas y trataba de entenderse en inglés. No le entendían una palabra en español. En español le entendían un poco mejor y entonces ella dejaba pues algunos negocios iniciados y yo volvía por la tarde de reuniones, de asuntos que tenía que atender en París y me iba con ella a las tiendas a acabar de cerrar los negocios para que se pudieran entender y las niñas que estaban atendiendo a mi señora se morían de la risa y eso se volvía una fiesta, pero en París, en los sitios más distinguidos de París, la gente no hablaba inglés. Sí, pero había otros sitios de los franceses muy habitual, ¿no? Que todos aprendan francés y de hecho en el caso de Estados Unidos antes estudiaban francés, ahora ya se estudia el español. El español desbancó por completo al francés, con lo cual aquellos que hablan español, si encima hablan inglés, pues están en el mejor de los mundos, ¿no? ¿Usted sabe cuáles eran los idiomas originales de la ONU cuando se fundó la ONU? Inglés y francés. Claro, inglés francés. Y francés. Me parece que el tercer idioma que aceptaron fue el español. Pero ¿se hablaba en inglés o se hablaba en francés? Pero yo quisiera decir una cosa. Yo creo, a partir de lo que dice Montserrat, el gran problema de Montserrat es que hoy por hoy, quien no hable en inglés es que no está en el mundo. No está en el mundo. El inglés hoy por hoy es el vehículo de comunicación más importante que existe. Yo sí creo que el español ha ido ganando terreno. Yo diría que el inglés y el español están a un nivel muy similar. Sí, definitivamente. Pero en materia científica, tecnológica, académica, el inglés lleva una delantera, pero hace poco vi una noticia que me llamó mucho la atención de un problema de salud monumental que había en la China y la cuestión era muy grave porque los chinos estaban tratando el problema pero lo estaban tratando en chino. La humanidad se enteró de ese problema de salud que creo que era una influenza aviar, era una cosa muy grave que está pasando en la China y que va a pasar en el mundo y los chinos habían cometido la equivocación de discutir el tema en chino. Y entonces el problema se volvió problema mundial y problema de consideración mundial cuando resolvieron traducirlo al inglés. Bueno,
estamos cometiendo un fraude con las generaciones de niños colombianos y de niñas colombianas, de niños que se gradúan de bachillerato sin saber inglés, porque tenemos profesores que no son capaces de transmitir porque no saben hablar inglés. Esa es la verdad, y eso tiene que cambiar. A los jóvenes colombianos hay que enseñarles muchas cosas, pero una fundamental es a hablar inglés, por lo menos a entender inglés y a comunicarse lo suficiente en inglés. La idea es que salgan bilingües, esa es la idea, como en algunos colegios de Bogotá salen perfectamente bilingües, sin problema ninguno de expresión, y pues, pero que haya otros en los que por lo menos el muchacho tenga o la niña tengan bases fundamentales. Falta mucha voluntad política, ¿no, doctor Londoño? Hay cierto temor precisamente por esa reacción de algunos sectores del magisterio que acusan a eso de imperialismo y demás, pero yo recuerdo dos casos. Uno, Singapur, cuando Lee Kuan Yew dijo, mire, aquí el inglés es obligatorio y es el idioma oficial y punto. Y dos, el Brasil, cuando, fíjese usted, paradójicamente, cuando Lula quedó estipulado que el español también sería obligatorio y con los mejores exámenes y prácticamente un lenguaje también oficial, y mire la transformación que mal o bien se logró. Aquí en Colombia, en cambio, le siguen enseñando a decir hello y no más. Hay lugares de Europa en que el inglés es tan corriente como el idioma nativo. En los países nórdicos, por ejemplo, en Holanda. Sí. Es un tema de supervivencia para ellos, ¿no? Porque en Islandia el conductor de bus habla inglés, en Noruega, en todos estos países sí hablan inglés, pero lo empiezan a estudiar desde lo que es kinder, ¿no? Pero desde muy pequeñitos. Pero claro, y lo aprenden naturalmente, lo aprenden sin darse cuenta, porque un niño aprende un idioma de manera puramente mecánica, sin notar que está aprendiendo otro idioma. Si le hablan en el otro idioma, lo aprende sin darse cuenta, como debe ser. Yo tengo una nietecita que vive en los Estados Unidos que habla 3 idiomas y no hizo ningún esfuerzo por entenderlos. Su papá le hablaba en italiano, su mamá, mi hija, le hablaba en español, y en el medio americano aprendió a hablar inglés. No es una hazaña, ni es un cuento raro, ni es que es excesivamente... Ella es muy inteligente, pero para aprender idiomas no necesitó ser inteligente, necesitó simplemente tener gente que le hablara en el idioma, claro, que lo incorporara a su vida, a su esquema fundamental de reacción ante la vida. Bueno, estábamos hablando con Camila Kaiger, una bella iniciativa sobre un tema que los colombianos hemos pospuesto y con el que estamos cometiendo una enorme injusticia con la gente más pobre. Está temblando, doctor Londoño. Bueno, está temblando mucho. Bueno, esté tranquilo y transmitámosle tranquilidad a la gente, no se preocupe. Son las 8 de la mañana, 3 minutos.